En esta vez vamos a tener el quechua del padre González Holguín de 1608. En la edición facsimilar del vocabulario del padre Diego González Holguín, publicado por la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 1989, justamente en la página 21 en Romanos, informa que en 1581 se organizó una misión jesuítica destinada a ir al Perú. Entonces se encomendó al padre Baltasar de Piñas, procurador de la provincia peruana. Junto con él viajaron los padres Lodovico Bertonio, Diego de Torres Bollo y Santo Toribio de Mogrovejo. Entonces, junto a ellos, pudo haber viajado el padre González Holguín. Su primer destino en el Perú fue en el Cusco, donde se recibió las órdenes de que iniciaría su aprendizaje del quechua imperial. Ahora bien, el padre Diego González Holguín en 1581 llegó a Lima, donde fue ordenado sacerdote. Luego, de 1581 a 1586, vivió en Cusco y Jule, a orillas del lago Titicaca, donde estuvo el padre Bertonio, que preparaba su gramática y vocabulario de la lengua aymara. Luego, el padre González Holguín, en 1586, fue enviado a Quito, Ecuador. Seguidamente, en 1600, volvió al Perú a ejercer el rectorado de la compañía en Chuquisaca. Luego fue designado superior de la residencia de Jule, o sea, a orillas del lago Titicaca, hasta 1607, en que el padre Diego de Torres Bollo le lleva a Paraguay, donde fue comisario general de la Inquisición y defensor de los nativos. De Paraguay debió pasar a Chile, acompañando al padre Torres Bollo. En 1615 sucedió al padre Torres en el rectorado del Colegio de la Asunción, hasta que se le envió a la residencia de Mendoza como superior. Estos son algunos datos de la trayectoria del padre González Holguín. Ahora, referido a la obra denominada Gramática y Arte Nueva de la Lengua General de todo el Perú, llamada Quichua o Lengua del Inca, fue impresa en Lima por Francisco del Canto en 1607. Y el vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamado Quichua o del Inca, también fue impresa por el mismo del Canto en Lima en 1608. Entonces, el jesuita innova la ortografía a partir de la fonética, le da aviso al lector y anota la falta de las letras B, D, F, G, B de V y la X. En la página 26, escrito en Romanos, el padre González Holguín hace constar la falta de las letras en la lengua quechua del Inca. Aquí tenemos dos casilleros. La primera línea se refiere al español, donde están las letras B, D, G, F, X y la B de V. Sin embargo, en el casillero del quechua se encuentra vacío.
Ahora, para escribir el vocabulario, el fray Diego González Holguín acuña las siguientes grafías de acuerdo a la percepción fonética de aquel tiempo. En la primera línea, donde está el casillero del español, queda vacío. Ahora, en la segunda línea del casillero que corresponde al quechua, ahí tenemos la gua, doble C, el velar, K, la C con dos H's, doble P, doble Q y doble T. Esos son las formas acuñadas. Estas grafías acuñadas por González Holguín aparecen en el contexto de las palabras registradas en el vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamada quichua. Aquí tenemos las 7 palabras extraídas del vocabulario. Actualmente, el año 2021 es posible reproducir oralmente de acuerdo a la traducción. En la primera fila encontramos la grafía gua en la palabra guagua para decir criatura, niño o bebé. En la segunda fila tenemos la doble C en la palabra qeilqa para decir escritura. En la tercera fila está la grafía velar, K, y sería Q con la U. En la palabra qancuna, con la A, qancuna, para decir vosotros, o también se puede traducir como ustedes. En la cuarta fila se encuentra la grafía che, con una aspirada. En la palabra chuño, para decir papa congelada o papa deshidratada. En la quinta fila está la grafía doble P, escrito en la palabra api chani, para decir yo hablando, o también yo humedezco. En la sexta fila encontramos la grafía doble Q, que se encuentra en la frase kiri chasqa, para decir herido o lisiado. Y en la séptima fila, la grafía doble T se encuentra en la palabra tica, para decir flor. Ahora bien, desde la publicación del vocabulario en el año 1608 hasta el año 2021 ha pasado más de 400 años. Sin embargo, es posible reconstruir el audio a partir de la traducción hecha por el padre González Holguín. En las entradas del vocabulario, la doble C se encuentra en las palabras, de acuerdo a este cuadro que observamos. En 1608, la doble C aparece en la palabra qeilqa, traducido como escritura. En la segunda línea también aparece la doble C en la palabra jaiqa, para decir una pregunta, ¿cuánto? Es posible que el fray González Holguín aprendió a hablar el quechua, pero no tuvo oportunidad de acuñar otra grafía para representar el oclusivo simple, velar sorda, K con A, Ki con I y Q con la U, y el oclusivo glotal velar sorda, Ki con I, K con A y Q con U.
De acuerdo a la escritura, la grafía doble C que aparece en la escritura Qeilqa es igual a la doble C que aparece en la escritura Hayqa. La otra inferencia es que doble C de Qeilqa para decir escritura es diferente del doble C de la palabra Hayqa para decir cuánto. En este cuadro tenemos esas dos posibilidades. En 1608, la doble C escrita en la palabra Qeilqa es igual a la doble C escrita en la palabra Hayqa. Ahora bien, en el 2021, la doble C escrita en la palabra Qeilqa es diferente a la doble C escrita en la palabra Hayqa para decir cuánto. Actualmente, el quechua hablante del dialecto Cusco, Collao y Bolivia distingue claramente a nivel oral entre el velar K y el glotal velar K. Aquí tenemos el casillero del 2021 con doble C. Qeilqa es diferente con la doble C escrita en la palabra Hayqa. En este sentido, la grafía de doble C escrito en Qeilqa es posvelar. Se articula en el postdorso de la lengua, mientras la grafía de doble C escrito en Hayqa para decir cuánto se articula en el velo del paladar, acompañada con una glotal. Entonces, hay una diferencia entre Qa oclusivo posvelar y Qa velar glotal, o sea, se pronuncia en diferentes puntos de articulación. Además, es posible constatar la presencia del velar K en las variantes dialectales del quechua. De acuerdo a este cuadro, en el dialecto del quechua de San Martín aparece la palabra Ayca para decir cuánto. En el dialecto Joninhuanca se dice Ayca. En el dialecto Ayacucho Chanca se pronuncia Ayca. En el dialecto Cusco Collao se dice Hayqa, Hayqa, para decir cuánto. Ahora bien, todos estos dialectos tienen el velar. Sin embargo, hay una diferencia del dialecto del Cusco que está acompañado con una glotal, que sería K con A. Y si le acompañamos I, sería Ki. Y si acompañamos con la U, sería Q. Eso es la única diferencia en la glotal. Pero todas tienen su velar. Entonces, resumiendo, la diferencia de los dialectos del quechua que tienen el oclusivo velar simple con el dialecto del quechua Cusco Collao es la forma como se pronuncia Ki o Ka con A. Es un velar glotal. Por tanto, la doble C de la palabra Qeilqa es diferente al doble C de Hayqa registrada por el fray González Holguín. En el año 2021 es posible transcribir fonéticamente estas 7 palabras a partir de los hablantes del quechua, utilizando el alfabeto fonético internacional llamado AFI,
tanto las consonantes y las vocales. La ciencia nos ha proporcionado un valioso recurso para transcribir y dotar la escritura a las diferentes lenguas ágrafas, como el caso que fue el quechua, como el aymara y actualmente algunas lenguas nativas de la selva posiblemente todavía no tienen una escritura y algunos también ya tienen. Aquí tenemos una muestra del alfabeto fonético internacional, tanto el cuadro de consonantes y el cuadro de las vocales, para transcribir los diferentes sonidos de las lenguas que nosotros quisiéramos dotar su escritura. Actualmente tenemos la transcripción fonética, el tratamiento fonológico, la escritura y la traducción de estas 7 palabras. Es necesario recordar, no existe lengua que se escribe tal como se pronuncia. Por eso hacemos este tratamiento de transcripción, tratamiento fonológico, grafémico, con su correspondiente glosario. Vamos a comentar simplemente por la primera línea, donde aparece la transcripción guagua. Fonológicamente es lo mismo, guagua, y la grafémica es guagua, para decir bebé. En la segunda línea, la transcripción fonética se dice qelqa, qelqa, donde aparece que nosotros llamamos la L alveolar, antes de posvelar. Sin embargo, en el plano fonológico aparece la L, de tal manera se diría qelqa, porque el padre González Holguín escribe con la L, o sea, con el palatal. Entonces, esto en el plano fonológico lo restituimos para escribir en la grafémica la palabra qelqa, qelqa, para referirse a la escritura. En la tercera línea, en el campo de la descripción, o sea, en el campo fonético, los hablantes dicen qancuna, qancuna. Allí aparece la N velar. Mientras en el plano fonológico restituimos lo que escribió el padre González con la M bilabial. De tal manera aparece qancuna. Y eso pasa a la escritura, qancuna, para decir ustedes. En la cuarta línea tenemos la transcripción chuño, chuño. Aquí no tenemos otras variaciones. En el plano fonológico es lo mismo, chuño, y la escritura también, chuño, para referirse a la papa congelada. En la siguiente línea tenemos la transcripción papi chani, papi chani. En el terreno fonológico es lo mismo, papi chani. En la grafémica escribimos igual, papi chani, para decir yo obedezco. Ahora, en la sexta fila tenemos la transcripción de la palabra
k'iri chasqa, k'iri chasqa. En el plano fonológico se pasa lo mismo, k'iri chasqa, no tenemos alguna modificación. En el plano grafímico, para escribir la palabra, k'iri chasqa es lo mismo, para decir herido o lisiado. Finalmente, en la transcripción, la palabra t'ika pasa lo mismo a la fonológica, como también a la escritura, con la forma t'ika, para decir la flor. Ahora es necesario aclarar que la lengua quechua y aymara tiene el acento llana o grave, por eso no se coloca en la escritura. Luego pasamos a leer la escritura actual de las 7 palabras del quechua. Comencemos a leer la primera fila de la grafía semiconsonante wow o W en el casillero correspondiente a la grafémica. Se lee guagua, guagua, para decir bebé, niño o criatura. En la segunda fila tenemos la grafía posvelar sorda, ka, acompañada con a, que aparece en el casillero de la grafémica en la palabra qeilqa, qeilqa, traducido como escritura. En la tercera línea está la grafía posvelar sorda, qa, en la palabra qamkuna, qamkuna, para referirse a ustedes, o también se puede decir vosotros. Vamos a comentar un poco en esto. En 2021, la mayoría de los hablantes utilizan la N velar. Sin embargo, el fray González Holguín registró con la bilabial M. Por eso se ha reconstruido en la escritura como qamkuna, qamkuna, para decir ustedes, porque qam se refiere a tú y kuna es un sufijo pluralizador, como en el caso de la palabra huasi se traduce casa, pero si aumentamos el sufijo kuna, entonces se traduce las casas. O sea, el kuna es el sufijo pluralizador. En la cuarta fila se encuentra la glotal palatal, cha, con a, escrito en el contexto de la palabra chuño, chuño, para referirse a la papa congelada o deshidratada. En la quinta línea tenemos la glotal bilabial pa, con la i sería pi y con la u se pronunciaría pu. Entonces la grafía pa está representada en la palabra papi chani, traducido como que yo hablando o yo humedezco. Ahora, morfológicamente, tenemos en el pequeño cuadro 3 casilleros. La primera es papi, papi, que corresponde a la base radical, es una base. Sobre esta base se puede acompañar con el sufijo cha, cha, es un sufijo factivo. Luego viene acompañada con otro sufijo,
ni. Este sufijo ni es flexivo de primera persona, que se puede traducir como yo. Entonces, ahora en la sexta línea está la glotal velar, ka con a, sería ki acompañada con i y ku con u. La grafía ki está en la palabra kiri chasqa, para decir herido o lisiado. Finalmente, en la séptima línea tenemos la grafía glotal alveolar ti. En el contexto de la palabra tika, para referirse a la flor. De esta manera es posible tratar todas las grafías del quechua con el fin de estandarizar la escritura unificada de todas las variantes. Además, estas grafías dependen de la actualización del alfabeto fonético internacional. Aquí hacemos un alto en el camino. Muchas gracias. Hasta pronto.